Hoy vamos a ver el ejercicio 91 de la guía de trabajos prácticos de contabilidad 1. Se refiere al sistema de inventario permanente, el sistema de registración de las mercaderías que tiene una empresa, y es un ejercicio introductorio, ¿sí? Entonces, con cuáles son los elementos necesarios que vamos a requerir para poder resolver el ejercicio. Obviamente la guía de trabajos prácticos, un repaso de los conceptos teóricos, pero no solamente los propios de este ejercicio, con las características de cada uno de los sistemas y cómo funcionan los mismos, sino también considerar todo lo que ya hemos aprendido a lo largo del curso. Todo lo que tiene que ver con valor de incorporación al patrimonio es algo que es esencial repasar. Yo les recomiendo utilizar varias hojas, sobre todo porque hay traslado de información. Recordemos que al utilizar una ficha de stock, que es un registro auxiliar, que luego información que se genere en esa ficha la vamos a trasladar en el libro diario, siempre es más cómodo tenerla en dos hojas diferentes. Pero bueno, es una cuestión de recomendación, ¿sí? Pero ustedes pueden seguir lo que les resulte más cómodo. Por último, siempre tenemos que tener algo de ganas para poder realizar los ejercicios, porque si no nos van a costar mucho más, ¿sí? Así que bueno, sacar ganas de donde puedan y ejercicio. Ejercicio 91. Vamos, siempre les recomiendo la lectura comprensiva del enunciado de la tarea. Vamos a la tarea y dice: registrar contablemente las operaciones por el método PEPS, preparando la ficha de stock correspondiente. Acá ya me está adelantando entonces que el ente utiliza el sistema de inventario permanente, por eso tenemos que utilizar este registro auxiliar que es la ficha de stock, y me dice que la evaluación de las salidas, es decir, cuando nosotros tengamos que determinar el coste de las mercaderías vendidas, vamos a evaluar las salidas de la ficha de stock al método PEPS, ¿sí? Primero entrado y primero salido. Muy bien, el primer ítem nos marca que compramos unidades a 6 pesos cada uno al contado en dinero en efectivo. Como dijimos, la empresa utiliza el sistema de inventario permanente. Por ello entonces es necesario utilizar una ficha de stock por cada artículo. Saber que la ficha de stock es un registro auxiliar que permite conocer en todo momento el número de unidades que tenemos en el inventario y cuál es la evaluación de las mismas, ¿sí? Por eso me va a permitir determinar el costo de las mercaderías vendidas de manera concomitante con la venta, ¿sí? Es decir, no tengo que hacer un recuento físico luego de realizar la venta, sino que con la ficha ya lo tengo, cuánto es mi inventario, y también la tengo valuada, a la mercadería. Muy bien, ¿cómo es la estructura de la ficha de stock? ¿Sí? En una primera columna vamos a tener fecha, en una segunda columna vamos a tener la operación o el detalle. Después tenemos tres grandes columnas, ¿sí? Que se subdividen en tres a su vez. Las primeras de esas tres grandes columnas son las entradas, que se subdividen en cantidad, precio unitario, total. Esta característica también se va a reiterar en las otras dos grandes columnas que siguen, que son las salidas y el saldo, ¿sí? Cada una de ellas entonces se va a subdividir en cantidad, precio unitario y total, lo mismo entonces en saldo. Esta es la estructura básica de una ficha de stock. Y después está cómo vamos a completar esta ficha de stock. En este primer caso entonces tenemos una compra, y recordar entonces que las compras se registran en las columnas de entradas, ¿sí? O sea, cada vez que tengamos una compra lo registramos en este sector de la ficha. También, digamos, como ustedes ven en la diapositiva, las devoluciones de compras se van a registrar restando también en la columna de entradas, ¿sí? Es decir, entonces, que en entradas que voy a tener las compras y las devoluciones de compras. Muy bien, en este caso entonces es bastante simple la operación. Tenemos 200 unidades, precio unitario 6 pesos cada uno, total 1200. Por lo tanto, esta compra la retiramos en el saldo entonces que vamos a tener de este producto que comercializa esta empresa. Tenemos entonces una cantidad de 200 a un precio unitario de 6, un total de 1200 pesos. Seguimos entonces con la registración en el libro diario.
que es activo aumenta mercaderías por 1.200 pesos, activo disminuye caja por 1.200 pesos, ¿sí? Porque lo pagamos con dinero en efectivo. Recordar esto, la ficha de stock no reemplaza el asiento contable. La ficha de stock es un registro auxiliar, mientras que el libro diario es un registro obligatorio. Así que el asiento lo debemos realizar. Bien, tenemos entonces el ítem número 2 que dice compra 800 unidades a 8 pesos cada uno, pagando con cheque de nuestra firma en el Banco Santander Río. Entonces vamos a registrar esta segunda compra en una fila diferente. Recordemos que siempre es necesario identificar cada partida, ¿sí? Recordar que la incorporación de las mercaderías, vamos a tener que considerar este concepto del valor de incorporación al patrimonio. Esto es precio de contado, más gastos necesarios, más impuestos no recuperables, menos bonificaciones recibidas, ¿sí? Así tenemos el costo de adquisición de los bienes. En cuanto a lo que tiene que ver con la compra, como pasó en el ítem anterior, lo vamos a registrar en la columna de entradas. Así que vamos a tener 800 unidades en la primera subcolumna, luego completamos con 8, que es el precio unitario, y vamos a tener un subtotal de 6.400 pesos por esta compra. Ahora bien, acá está entonces la novedad, digamos, de este ítem, que se refiere a que tenemos que identificar las dos partidas, ¿sí? No podemos mezclarlas. ¿Por qué? Porque la empresa utiliza el sistema de evaluación de las salidas, primero entrado, primero salido. Utiliza un precio promedio ponderado, que es otra forma de evaluar la salida de la mercadería, pero que nosotros en general en la práctica no vemos, si ustedes lo tienen que considerar desde el punto de vista teórico. Entonces, reitero, nosotros utilizamos primero entrado, primero salido, porque así lo dice el enunciado. Entonces necesitamos identificar cada una de las partidas. ¿Qué es lo que hacemos entonces en la última columna de saldos? Tenemos 200 unidades a 6 pesos cada una, con un total de 1.200 pesos. Y tenemos otra partida de 800 unidades a 8 pesos, con un total de 6.400 pesos. Por lo tanto, tenemos 1.000 unidades en total, con un valor de 7.600 pesos. Entonces, ya hemos completado la ficha de stock y lo que realizamos es el asiento contable. Activo aumenta mercaderías por 6.400 pesos y activo disminuye a Banco Río por 6.400 pesos. ¿Sí? Entonces, ficha de stock no reemplaza asiento contable. Punto número 3, tenemos la primera venta, 900 unidades a 10 pesos cada uno, 50% en efectivo, 50% con cheque del Banco Macro. ¿Qué me permite el sistema de inventario permanente? Me permite determinar el costo de mercaderías vendidas en forma concomitante con la venta, es decir, en el mismo momento. ¿Cómo puedo hacer para poder tener este costo? Bueno, porque tengo un registro permanente de cuál es mi inventario y cómo está evaluado el mismo. Ahora bien, ¿cómo determino mi costo? Bueno, ahí tengo que saber cómo voy a evaluar las salidas de las mercaderías. Y en este caso, como dijimos ya, utiliza el método de evaluación de primero entrado, primero salido. ¿Qué quiere decir? Que las mercaderías más antiguas que voy a tener yo en mi inventario van a ser las primeras que van a salir, ¿sí? Esto, recordemos, siempre es un supuesto. No necesariamente en la realidad va a pasar esto, sino que este sistema se basa en supuestos, y uno de los supuestos es que yo voy a entregar la mercadería más antigua. Muy bien, ahora vamos a ver entonces cómo debemos registrar las ventas en lo que tiene que ver con la ficha de stock, que es ni más ni menos que una salida, ¿sí? Y como ven ustedes, dicen, las ventas y sus devoluciones se registran en las columnas de salida. Las primeras sumando, ¿sí? Es decir, en un valor positivo,
en la columna de salidas, y si hay devoluciones de ventas, que vamos a ver porque en este ejercicio se presentan, va a ser un valor que va a estar restando, pero también en las columnas de salida. Así vamos a ver entonces cómo debemos registrar esto. Ustedes obviamente la ficha de stock la van a ver en una continuidad, ¿sí? Nosotros acá lo estamos viendo de manera fraccionada, por lo tanto, si bien ustedes van a tener la operación de fecha 1, que sería la primera compra, y luego tendrían la segunda compra y recién ahí tendrían la venta, yo simplemente lo que estoy viendo es el último registro en esta ficha. Entonces el último registro que tenemos es esta compra de 800 unidades a 8 pesos, y que en definitiva yo lo que tenía en stock eran 1000 unidades a 7600 pesos valuados en forma global. Ahora bien, realizo la venta y digo, utilizo el sistema primero entrado, primero salido. Por lo tanto, ¿qué voy a considerar? ¿Qué voy a tomar primero de mi inventario? ¿Las 800 unidades o las 200 unidades? Y bueno, si es primero entrado, primero salido, entonces lo primero que voy a tener que retirar de mi inventario, por lo menos siguiendo este supuesto, son las 200 primeras unidades que yo compré. Así que lo primero que voy a hacer es retirar estas 200 unidades valuadas a 6 pesos, 1200 pesos. Muy bien. Pero utilizando esa primera compra, ¿llego a completar todo lo que vendí? No. Por lo tanto voy a tener que pasar a la siguiente partida que tengo. La siguiente partida tiene 800 unidades de stock. Bueno, yo necesito 700. Por lo tanto me van a alcanzar estas unidades que están valuadas a 8 pesos. Totalizando entonces estas 700 unidades a 8 pesos en 5600 pesos. En definitiva, yo vendo 900 unidades que van a estar valuados a 6800 pesos. ¿Qué van a hacer estos 6800 pesos? Mi costo de mercaderías vendidas. Y por el otro lado voy a tener 100 unidades a 8 pesos con un total de 800 pesos. ¿Qué va a representar este saldo? Bueno, el saldo del mayor de la cuenta de mercaderías, que si voy a ver, luego de realizar los asientos, voy a tener un saldo deudor de 800 pesos, que son estas 100 unidades a 8 pesos. Perfecto. Esto entonces es la conclusión que podemos sacar. Nos faltaba la última, digamos, la última partida de la cual íbamos a sacar unidades. Y considerar esto entonces, ¿no? Primero entrado, primero salido, me fijo las partidas más antiguas, las primeras que salen, y luego sigo con las siguientes. Muy bien, ¿qué voy a realizar? El asiento. En este caso tengo que registrar la venta por un lado y el costo de mercaderías vendidas. Recordemos entonces que teníamos una cobranza en efectivo y otra con cheques a la vista, que recordemos también es caja para nosotros. Por lo tanto, estos dos conceptos lo identificamos con la cuenta caja. Activo aumenta por 9.000 pesos, resultado positivo ventas por 9.000 pesos, ¿sí? El costo de mercaderías vendidas, que es una cuenta resultado negativo por 6.800 pesos. Este dato lo sacamos de la columna de salidas. Activo disminuye mercaderías por 6.800 pesos. Por lo tanto, como les decía, si yo voy a hacer el mayor de la cuenta de mercaderías, como tengo un solo producto, voy a tener un saldo deudor que va a ser equivalente al saldo de la ficha de stock, que en este caso era 800 pesos. ¿Sí? Bueno, ahí está el cálculo de la venta, que eran 900 unidades a 10 pesos cada una. Muy bien, el punto número 4 dice: el cliente de la operación anterior devuelve 20 unidades. Bueno, y acá empieza una de las grandes preguntas que generalmente tienen los estudiantes de cómo funciona el sistema. ¿Qué pasa cuando nos devuelven mercadería que nosotros vendimos? Bueno, primero tener en cuenta que en lo que tiene que ver con la registración en la ficha de stock vamos a tener que restar dentro de lo que es la columna de salidas, ¿sí? Primero entonces, hecho importante, que es el lugar en donde yo voy a registrar esto, ¿sí? En la ficha de stock, en salida, restando.
Ahora bien, la pregunta es, ¿a qué valor registro esta devolución? La respuesta es depende del método utilizado, ¿sí? En este ejercicio, si utilizamos el método PEPS, que significa primero entrado, primero salido, lo último que entregamos es lo primero que nos va a devolver el cliente. Es decir, vamos a aplicar el método al revés. Ahora lo vamos a ver en el práctico, ¿sí? Y va a ser mucho más sencillo. Pero tengan en cuenta que como una de las reglas que podríamos decir para recordar generalmente es que utilizamos el método al revés, y ahora vamos a ver por qué decimos eso. No obstante, otra forma de razonar cuál es el valor que debo aplicarle a la devolución de venta es considerar la operación neta, ¿sí? Si a nosotros nos dicen que nos devuelven 20 unidades, perdón, lo que en definitiva vendió el ente fueron 880 unidades, ¿sí? Es decir, que la contabilidad en definitiva va a tener que reflejar esto. Luego de tener que hacer el asiento de la devolución, ¿sí? Que obviamente va a tener un impacto en el asiento de ingreso, en la venta y en el asiento de costo. En definitiva, yo lo que tengo que saber es que la operación neta, ¿sí? Neta quiere decir la venta original menos las devoluciones, me tiene que quedar reflejada correctamente desde el punto de vista contable, ¿m? Y también siguiendo este método. Entonces, si yo lo que digo es, yo vendí 880 unidades en definitiva, sé que las primeras 200 estuvieron valuadas a 6 pesos y el resto estuvo valuado a la partida siguiente, que era de 8 pesos por unidad. Es decir que 680 unidades estuvieron valuadas a 8 pesos, ¿sí? Quiere decir que la contabilidad me tiene que reflejar esto. Bien. Si ustedes se fijan, lo que tienen entonces es la venta y ahora vamos a registrar la devolución de ventas. Entonces lo que les comento yo es, siguiendo el método que es primero entrado, primero salido, le vamos a echar la culpa a la última partida. Quiere decir entonces que si me devuelven a mi mercadería, le voy a echar la culpa a esta última entrega. ¿Cuál es la última entrega? La de 700 unidades, ¿sí? Que está valuada a 8 pesos. Por lo tanto, cuando me devuelvan la mercadería, la voy a evaluar a esa entrada, ¿sí? A 8 pesos cada una. Por lo tanto, entonces, en la columna de salida, las devoluciones de venta se registran restando. Quiere decir que salió menos cantidad. Son 20 unidades a 8 pesos igual a 160. Quiere decir que mi costo de mercaderías vendidas entonces va a disminuir en 160 pesos. A su vez, esos 160 pesos se van a incrementar a la cuenta mercaderías, porque fíjense, luego esa partida la sumo a la que originalmente corresponde, que es a esta partida de los 8 pesos. Entonces tengo 120 unidades por 8 pesos, 960 pesos de saldo de la cuenta mercaderías, en definitiva. Registración contable. Bueno, resultado positivo que disminuye ventas por 200, pasivo que aumenta anticipo de clientes por 200. Recuerden que nos habían pagado todo en efectivo, o perdón, una parte en efectivo y la otra parte con el cheque. Nosotros lo habíamos considerado entonces todo como caja, no le vamos a devolver el dinero. Lo que tiene el cliente entonces es un derecho a cobrar para con nosotros, y nosotros tenemos una obligación con el cliente, que lo reflejamos con esta cuenta anticipo de clientes. También tenemos un impacto en el costo, que era lo que estuvimos viendo entonces, y lo representamos y lo reflejamos en el asiento como activo aumenta mercaderías por 160.
y un resultado negativo que disminuye a costo de mercaderías vendidas por 160, ¿sí? Con las aclaraciones correspondientes por la evaluación de esa devolución de venta. Bueno, continuamos entonces con una compra de 700 unidades a 9 pesos cada uno, pagando con cheque recibido del cliente de la operación anterior y la diferencia en efectivo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Registramos la compra, siempre considerando una fila diferente, identificando bien cuál es la partida, y aplicamos siempre los conceptos de BIP. Las compras, como reiteramos, las registramos en entradas. Compras entonces 700 unidades por 9 pesos, totalizan 6.300 pesos, y esto lo vamos a tener que tener en cuenta a la hora del saldo, que bueno, vamos a tener una partida de 120, 8 pesos, y luego vamos a tener una partida de 700 unidades, que es esta que compramos, a 9 pesos cada uno, totalizando 820 unidades por 7.260 pesos totales. Muy bien, luego de realizar la ficha de stock y de completarla, vamos a realizar el asiento contable correspondiente, que es activo aumenta mercaderías contra activo disminuye cajas por 6 pesos. Punto número 6, vendemos 200 unidades a 10,50 cada uno en efectivo. Como sabemos, el sistema de inventario permanente me permite determinar el costo de mercaderías vendidas concomitante con la venta. La pregunta es cómo evaluamos la salida de las mercaderías de la ficha de stock. Bien, utilizamos el método primero entrado, primero salido. Entonces, aplicando esto, vamos a ver que vendemos 200 unidades y nos fijamos. La primera partida que tenemos, la más antigua, tiene 120 unidades. No me alcanza. Por lo tanto, obviamente van a salir las 120 unidades a 8 pesos, que totalizan 960, pero voy a necesitar 80 unidades de la partida siguiente, que en este caso estaban valorados a 9 pesos y totalizan 720 pesos. Esto significa que las 200 unidades representan un costo que va a estar consumido de 1.680 pesos, ¿sí? Dejando en stock 620 unidades a 9 pesos cada uno, totalizando 5.580 pesos. Como mencionamos entonces, primero utilizamos la partida más antigua y luego le sacamos a la siguiente partida 80 unidades para poder completar entonces las unidades entregadas. Vamos a tener que realizar el asiento contable correspondiente, activo aumenta caja, 2.100 pesos, resultado positivo a ventas, 2.100 pesos, ¿sí? Que esto proviene de 200 pesos por 10,5, ¿sí? pesos cada unidad de esta mercadería que nosotros vendemos, y costo de mercaderías vendidas, resultado negativo, 1.680 pesos contra activo disminuye mercaderías, 1.680 pesos, dado que obtenemos de la ficha de stock. Al final de este ejercicio, gracias por su atención. Recuerden siempre hacer los ejercicios adicionales. Si tienen alguna duda, pueden consultar en los foros del campus virtual, ¿sí? Nosotros, los docentes, les vamos a contestar las consultas que ahí tengan, así que traten de agotar todas sus dudas ahí. Y siempre repasen todos los conceptos, porque seguramente en la etapa siguiente vamos a seguir utilizándolos, ¿sí? Así que no se olviden eso, siempre repasar los conceptos anteriores. Hasta la próxima.